Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en el área que nos estés escuchando. Nosotros somos alumnos de sexto, tercera comunicación a la tarde y hoy vamos a hablar acerca de este libro. Este libro, bueno, lo leímos en clase de arte y teatro con la profesora Vanessa Quintana y lo analizamos y nos surgieron muchas dudas, ya que habla de una joven que al tener relaciones sexuales sin protección queda embarazada y tiene que afrontar y conllevar eso. Bueno, acá tenemos algunos que otros datos que vamos a estar diciendo y analizando y charlando entre nosotros. Bueno, el primero es que solo alrededor del 5% de los adolescentes utiliza preservativo de forma constante en sus relaciones íntimas. Muy poca gente. Sí. Muy poca gente, muy bajo es. Sí, no sé si no lo hacen porque no están informados, viste, pero muy poca gente. No solo eso, sino de forma constante. Sí, constante. No es que solo una vez, sino constante, varias veces. Es algo que, bueno, evidentemente se tiene que cambiar. Una de las cosas que se da en... Bueno, una de las cosas que se daban en primaria, por ejemplo, eran los preservativos que se daban en primaria y ahora en secundaria, que es cuando realmente los adolescentes lo necesitan, no se están proveyendo a los... O se reducieron. Se redujo, Se casi redujo. no se dan, No se dan. y el tema de las ESIs, bueno, es muy complicado, es un tema Muy complejo. complicado, sí, sí. Claro. ¿Puedes decir el segundo dato, compañero? Voy. En 2021. Como si la información que yo encontré decía que en 2021 el porcentaje era 3% y en 2022 apenas el 5%, según la AHF Argentina. Sí, muchísimo más bajo. Un 2%. Muy bajo, muy bajo. Bajó 2%, Decayó. muchísimo. Sí, Solo un bastante. 3%. O sea, prácticamente nadie se cuida. Sí, prácticamente constantemente nadie. los adolescentes en relaciones constantes e íntimas no se cuidan. Claro, No se supuestamente de 15 a entra 24 años. Ahí abarca ya la enfermedad. Claro. Claro. Para Va que te des una idea, propagando. también encontré información que decía de que chicos o adolescentes de 15 a 24 años, ya adultos, son nada más un 5% de que afirman que usan preservativos en sus relaciones sexuales. Muy poco. O sea, demasiado muy poco. bajísimo. Sí, 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 Bueno. muy poco, muy poco, muy poco. Vamos con el tercer dato. El 14,5% de la población general usa preservativo en todas las relaciones. Entre adolescentes y jóvenes, el uso es un amor. Es aún menor. Ahí está. No, también que solo el 14% de la población general use protección para las relaciones es muchísimo. Sí, sí. Muchísimo menos. Y mucho menos, evidentemente, se reduce al ser jóvenes que por ahí no están Claro. informados. Sí, Claro. sí, sí. Lo que genera aún más propagación de enfermedades. Enfermedades, sí. Sexual. Sí, sí. No solo eso, sino también embarazo no Embarazo, deseado. también lo iba a decir. No solo enfermedades, pero embarazo también. Sí. Sí. O sea, pero mayormente el preservativo sirve más nada, es mucho más por las enfermedades de transmisión sexual. Después por embarazo existen otros tipos de... Sí, obvio, pero... Gemelos. Claro. Bueno, vamos con el cuarto dato. Sí, obvio. Dice, el 98% de los nuevos casos de VIH en Argentina se originan por relaciones sexuales sin protección. O sea, ya te dice todo esto. Sí, te dice demasiado. Solo... Digamos, el 2%. por, no sé, Sí, transmisión o sea, sanguínea, Sí, sí, o algo sí, sí, así. sí. Pero por 98%. 98% Sin usar protección. por no usar protecciones es un índice altísimo. Muy alto, muy Y de alto. acá a largo plazo, De acá a largo plazo complica mucho. El 100. Bueno, otro dato es que según la encuesta INJUVE 2019, el 80% de los adolescentes considera que el preservativo es el método preferido, pero el 37% admite no haberlo usado al menos una vez en el año. Es una cifra bastante alta, si consideramos. Que hay gente que no usa. Sí, 37% es una cifra menor al 50%, Claro, pero pero sigue es siendo mucha una gente. cifra alta. Sí, Es una mucha cifra gente, alta. mucha gente. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, las relaciones. ¿Ustedes usan protección? sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es el método que se tiene que usar, no solo por el tema del embarazo, sino por el tema de las enfermedades. Claro. Y el otro dato que también es tipo una encuesta dice que entre quienes no usan preservativo, un 32% dice que lo usaría si su pareja lo propusiere o no juzgaría su solicitud. Que es algo que mayormente, no sé si acá solamente en Argentina algo, hay muchos adolescentes de nuestra edad que no usan preservativo porque no les gusta. O sea que Ok. solo el 32% si la pareja lo propusiere, Claro. lo usaría.
Yo creo O que sea, tiene que venir de ambos. Claro, El usar- Que sea cuidarse. mutuo. O sea, en sí se tiene que saber que sí o sí tenés que usar si Claro. no querés enfermar Claro. también. Sí, No sí. querés contagiarte una ETS, o sea, una enfermedad de transmisión sexual. Es, como decían, muy probable que te contagies de algo. es que ya se circula mucho, es un gran aumento el que ha habido en las enfermedades de transmisión sexuales en adolescentes por no usar protección. Nico, No, sí, opino lo mismo que usted. ¿puedes Sí. decir el octavo dato? Sí, obvio, cómo no. El 80% de los jóvenes diagnosticados con VIH y o sífilis admitieron no usar preservativo siempre. Y bueno, justamente ahí te... Usarlo siempre. Claro, Ajá. justamente ahí te da la razón por la Claro. que ese 80% que tiene VIH sífilis, tiene VIH sífilis. Porque si se usa regularmente, lo más probable es que no contraigas una No enfermedad. contraigas esa Ajá. enfermedad. Alguna de esas dos enfermedades. También puede ser que la otra persona también no se cuide. Claro. Claro. Lo ideal Pero- es que se cuiden, que sea un acuerdo sea mutuo y mutuo. que se cuiden los dos, ¿no? Ah. Pero los adolescentes con el tema de que la ESI no se da en todos lados y no se da de la forma correcta, evidentemente ahí juega un rol fundamental Juega en contra. para que no estén tan informados Informado. de eso. Claro, claro. Bueno, voy yo con el noveno dato. Sí, obvio. Dice que muchas infecciones no generan síntomas visibles y la reinfección es posible sin inmunidad adquirida. Claro. O sea, Las no infecciones son no. visibles algunas enfermedades. Claro, no. No aparecen hasta después de cierto punto en el que ya es básicamente Imposible- muy complicado, imposible, Imposible de arreglar eso, Claro. de revertirlo. de revertir. Ajá. Únicamente es controlarlo y alargar tu vida en base a eso. Y Claro. vivir conllevando con una enfermedad. Puede ser horrible vivir. Es horrible. Ah, ¿vos tenés? Sí. Sí, se hizo como si Bueno. estuviese, ¿vale? 10. Los adolescentes enfrentan baja percepción del riesgo, falta de confidencialidad y priorizar evitar embarazos antes que ETS. Yo creo que eso está mal porque, a ver, está bien evidentemente priorizar no tener un hijo. Está bien priorizar un embarazo no deseado, pero también tenés que priorizar las ETS. Sí. Porque las ETS es, suponete, ahora bueno, con el tema de un embarazo no deseado, gracias a que en 2020 se aprobó la ley del aborto legal, seguro y gratuito, si se Si usa no preservativo deseas, y suponete que se rompe y hay un embarazo no deseado, Claro. bueno, se puede abortar. Ahora, una Claro. ETS no se puede combatir si no usas protección. Claro. Una vez que la contraes ya está. Algo de por vida. Te cae por vida. Y Claro. sí. Yo creo que la gente no está... Los adolescentes no concientizan tanto. Eso, no está concientizada la gente de lo que Informado. puede llevar a cabo no Evident- usar protección. Claro, evidentemente hay que concientizar más allá del embarazo no deseado. Porque Claro. evidentemente siempre se prioriza el embarazo. Siempre se prioriza, si vas a tener relaciones, cuídate para no tener un bebé. Claro. Pero Nunca no se, por no, las se, enfermedades. no se prioriza, cuídate enfermedad. para Por las no contraer enfermedades, claro. alguna ETS. Un Claro. ejemplo, que una chica tenga un chip y te dice que no uses preservativo porque no va a quedar embarazada porque tiene el chip. Claro. Pero Claro. vos usándolo te salvas De alguna ETS. de Claro. alguna enfermedad. Prevenís. Y siempre está bueno. Prefiero prevenir que lamentar. Claro, Evidentemente. obviamente. Bajo horror. Y el siguiente dato dice, el diálogo sobre la sexualidad puede ocurrir primero entre pares. No con adultos, muchos desconocen que a partir de los 14 pueden consultar por ley sin un mayor. Claro. O sea, primero ocurre entre, no sé, nosotros. Claro, no entre con un nosotros. mayor. Y es real que casi siempre los jóvenes hablamos primero con nuestros amigos Sí. para informarnos antes que hablar con un mayor. Claro. Con nuestros padres. en sí, Claro, con tutor, algo por el así. hecho de Puede que... ser vergüenza. No sé, No sé si vergüenza, pero más no, que no nada- falta de confianza, sino sí vergüenza, porque es algo... es raro. Es un O tema lo raro ven- para hablar. Claro, lo ven raro el Lo ven hablar raro. sobre sexualidad y sobre ETS con un mayor, Claro. con tu Igual padre. obviamente Y- es mucho mejor hablar con un mayor. Obvio, que con siempre es amigos, mejor hablar porque con- mayormente te ayudan y Con saben un más. padre, madre que debe estar muchísimo más Claro. informado que un joven. O puede que no también, puede que haya un joven que esté mucho más informado, pero Sí, sí, pero en lo sí- idóneo sería hablarlo hablarlo con un tutor, mayor que con ya un tiene. tutor. Sí, sí. Claro, que ya tiene experiencia y Sí, sabe. sí, y sabe el tema. Bueno, Nico. Eh, Sí, dato. el siguiente dato. La desinformación en Internet, mito y educación deficiente afectan el conocimiento sobre ETS. Eso es un muy buen dato, ya que en internet se desinforma y después se informa. Primero se desinforma y después te dan el dato real.
Claro. Entonces, está muy bien ese dato porque hay muchos jóvenes que no saben y al buscar en internet por ahí les salta algo Claro. que nada que ver. Claro. Es como, no sé, tenés gripe y buscas tus síntomas en Google y te sale que te vas a morir mañana. Y Tenés sí. cáncer. Te sale siempre, evidentemente, lo más complejo, no te va a Claro. salir algo. Claro. No te va a salir que tenés una gripe simple. Sí, Claro. sí, obvio. Y muchísimo más Muy- con las ETS, que son, para los adolescentes, un mundo muchísimo más desconocido. No es un mundo conocido o explorado por algún adolescente. Claro. Claro. No lo tienen en cuenta. No, Claro, y si en vez de informarte te desinforman. en vez de muchísimo Es informarte mucho más difícil, hablando con claro. algún mayor o justamente por ley, que te puedes, por ley se puede informar, lo buscas en internet y evidentemente va a ser más complicado encontrar una Claro. información que sea verídica Claro. por la algún información que está especialista. buscando. Claro, sea Exacto. verificada, certificada por algún especialista en esos temas. Siguiente dato, Lolo. 14. 14. No, el 13 es. El 3. Un adolescente de 15 a 19 años, la tasa de sífilis es 3 veces mayor en mujeres y casi el doble en varones, comparado con la población general. Y- 3 veces mayor en mujeres y casi el doble en varones. La O sea, tasa de sífilis. Es mucho riesgo. Es demasiado riesgo y bueno, también sabiendo que el sífilis es una enfermedad de transmisión sexual muy peligrosa también. Y bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el adolescente es informarse Claro. para no comprar Hablarlo, nada. charlar. Hablarlo con alguien. Claro. Con una persona que dentro de todo Sea de Experiencia. confianza. sea de confianza y Sí. sepa sobre el tema. Claro. Igual hoy en día es muy fácil de informarse sobre eso, no por internet porque No. hay mucha desinformación, pero Sí. por ejemplo en la escuela implementaron mucho en más cantidad las ESIs. O, No sé qué tanto. No, pero te lo enseñan. Sí, te un lo ejemplo, enseñan. a mí en primaria no, en secundaria, primer y segundo año me enseñaron ESI. Ya Sí. después no me acuerdo muy bien, pero No, me en enseñaron. tercero no, creo que no en dimos. tercero no, pero me enseñaron y en muchas otras escuelas también enseñan. Sí, obvio. Ya te informás por otros lados también, ya como decían, con 14 años ya podés tranquilamente hablar con, qué sé yo, con Que un- por ley a partir de los 14 puedes pedir información Claro, sin podés pedir necesidad de un información. tutor. Por eso, o sea, es algo que ya te puedes informar tranquilamente. Sí. Sí, sí. Bueno, dato 15. En la primera vez, el 34% de los adolescentes no se protegió. 24%. También quiere decir que es bastante. Es Sí, bastante. Es bastante. No Porque es el es mucho. 50, pero es bastante. Se entiende que en la primera vez hay mucha gente que no tiene experiencia y no sabe cómo protegerse. Justamente para eso tendrían que ser las ESIs. Claro. te Enseñarle enseñan, claro. a un adolescente que va a tener su primera vez qué tiene que hacer. Claro. Claro. El otro dato dice que en el debut sexual. Es el que dije yo. No. Sí. pero- no Sí. te escuché. El 16, el 16. Bueno, el otro, el 16. Entre 2020 y 2021, la pandemia redujo las consultas médicas y la notificación de ETS, dificultando datos precisos. Sí, claro, porque no se podía Claro, salir no se- en la pandemia y eso aumentó. Y a eso Eso, conlleva sí, lo sí, que sí. veníamos hablando recién, que en internet hay mucha desinformación. Claro, sobre el tema. eso conllevó a que no hubiese datos específicos y o precisos como una tasa de aumento Claro, o esas cosas y produjo bueno también lo que viene siendo desinformación por el hecho de que las personas no podían salir ni ir a algún médico a hacerse consultas o saber si tenían algún tipo de enfermedad o algo. En 2020, la tasa general de sífilis fue de 24,84 casos por cada 100.000 habitantes, una bajada interanual del 59,3% respecto al 2019. Bueno, mira, ahí bajó, Bajó. 60% casi. sí, bajó demasiado en respecto a un año en la tasa interanual. Ah, pero ese no fue el año del... La Justamente pandemia. el año de la pandemia. Yo creo que solo redujo por el hecho de que las personas no podían podían salir. no podían Si no salir. se hubiesen mantenido esos números a Pero escala. hubo casos. Pero hubo, evidentemente, Podría hubo haber casos. aumentado igual. claro. Que podría haber aumentado en caso de que no haya habido una pandemia. Y como una pandemia, bueno, se redujo. Algunos salieron. Algunos salieron, algunos que otros sí salió. Pero bueno. Lolo. En 2020, las edades entre entre 15 y 24 años concentraron la mayor proporción de pruebas positivas por sífilis. Bueno, esto prueba evidentemente una vez más el caso Desinformación. de la desinformación de no solo de adolescentes de 15 No, porque años, si ves sino que ya también de 24. adultos hasta 24 años.
que Eso mismo. yo creo que ya a esa edad tendrías que tener, ya directamente a los Sí, 15, 16, 17 tendrías que tener La mínima, bastante sí. conocimiento, no sé si bastante, pero La- el mínimo requerimiento para saber Claro. cómo protegerse, Ya, cómo no 20 contraer ya enfermedades. teniendo 24 Ya años, teniendo ya 24 es tenés que saber sí demasiado. o sí, amigo. Sí, Claro. es obvio, es un Sí, tema sí. que se tiene que saber. Bueno, sigo con el dato. Sí. La Ley de Dale. Educación Sexual Integral ESI fue sancionada en 2006, la Ley 26.150, pero su implementación es incompleta. Por ejemplo, en 2017 un 75% de estudiantes no recibió educación sexual. Esto es gravísimo, Es muy grave. evidentemente. O sea, Pasó los 50%, amigo, una banda. Es muy grave que un 75% de estudiantes no haya recibido educación sexual, siendo que la ley se promulgó en 2006, se aprobó en 2006, y en 2017, 11 años después, 11 años un después. 75% de alumnos no haya recibido educación sexual. Es gravísimo. o sea, ahí se pierde. Es una banda. Sí, sí, porque ahí los jóvenes evidentemente no van a saber cómo cuidarse. Ese 75%, si aprendió cómo cuidarse, es evidentemente hablando con algún mayor o buscando en internet, que ya sabemos que hay muchísima desinformación. Claro. No se Es cuidado. muy, 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 muy grave. Una banda, una banda. Muy grave. Dios. Y bueno, el último dato dice que el Programa Nacional de Educación Sexual Integral promueve temas claves como la afectividad, género, derechos y cuidado del cuerpo, Sí. esenciales para prevenir las ETS. Está bien que promuevan eso. Sí, Ujú. evidentemente. Que te enseñen. Que le enseñen a la persona cómo cuidarse. Y obvio. Bueno, hay más datos igual. Dale. Por ejemplo, que la tasa de VIH en 2019 fue de Claro. 10,7 casos por cada 100.000 habitantes, con los hombres casi 2,5 veces más afectados que las mujeres. Eso demuestra que los hombres son las personas que menos se cuidan. Y mayormente son los adolescentes los principales, el género masculino, que dicen no usar los preservativos. Sí, evidentemente. El segundo. ¿Nico? El segundo. El segundo. No, voy al segundo. Sí. Perdí a Nico. Listo. Entre el 98% y el 99% de los nuevos casos de VIH en Argentina se originan por relaciones sexuales sin protección. Es una banda tampoco, nadie usa. Creo que lo preservativo. leímos ese. Sí, ya lo leímos. Ya Sí, lo leímos. ese sí. Sí, me parece que sí. Antes- Lolo. En el mismo año, el grupo de 20 a 24 años tuvo una tasa de VIH del 20,3% por cada 100.000 habitantes, solo por detrás del grupo de entre 25 y 34 años. Que fue del 24,7. Es muchísimo. Y gente grande, Muchísimo. Es gente grande que ya debería estar informada. gente adulta. Y no lo está. Y no lo está, o no O quieren usar. no No quieren lo usar. hablan, capaz. O no se habla. Bueno, evidentemente, se tiene que usar protección a la hora Sí, de mantener Hermano, relación. tenés 34 años, usá. Obvio, hermano, tenés entre 20 y 24, usá. Entre 25 y 34, usá. Seguí usando. Ya estás completamente informado, sos una Sí. persona adulta que tiene que saber. Sobre Te ese podés tema. retirar. Dios querido. Bueno, Vayan salteando algunas, así. Digo, entre 2018 y 2021 se notificaron 97.333 nuevos casos de sífilis en la población general. Muchísimo. 97.000 personas. Es una banda, amigo. Casi 97.400 Por- personas. es Porque vos muchísimo. decís, claro, pero pasaron 3 años, ¿no? Sí. Sí, 3 años. Tres Es- años. Es una banda igual. En 3 años, a ver, está bien que la población mundial son 8.000 8.000 millones de personas, pero de igual manera, un aumento de casi 98.000 personas con una enfermedad de transmisión sexual como es la sífilis es muchísimo. Es un número bastante elevado. y es muy alta la probabilidad de que una persona que no se cuida se contagie. Sí, sí, sí. Y más siendo un adolescente. Claro. Porque los adolescentes, bueno, son, No está tan informado como un son adulto. un voleo al aire. Claro. Lo digo como si yo tuviera 50 años, no tengo Bueno, 17. Pero sí, se entiende. Justamente por eso entiendo que un adolescente es la persona que más riesgo tiene de contraer una ETS hoy en día. Claro. Por el hecho de la desinformación y del poco cuidado que tiene. Claro. Vamos con Marco. ¿Salteó alguna? Bueno, en el periodo 2018-2023 se notificaron 129.620 casos de sífilis, Un montón. con una tasa que pasó de 51 a 69 por cada 100.000 habitantes. Es un montón. O sea, nada más imagínate que en 2 años ya vivieron. O sea, en 3 años creció 29.000. 97.000. ¿No? Sí. Sí, 97.000. O sea, Y ahora aumentaron 18%.
un 18% más Sí, o menos, más o aumentaron menos 18%. 18, 17%. 30.000 O sea, personas. más de 30. Sí, no, 30.000 personas más en 2 años. Solamente 2 años. De 2021 a 2023, 30.000 personas más contrajeron sífilis. Es una banda, Por una una banda. tasa del 51 al 69. ¡Wow! Muchísimo, es mucho. El séptimo, Nico. La séptima. Nicky Phillips. A ver. Las mujeres entre 15 y 39 años representaron el 55,4% de los casos de sífilis, mientras que en mayores de 50 años predominan los hombres. ¡Wow! Así que quiere decir que los hombres, Entre los 15 y Y hasta los los 39. 50 años, sí, el mayor número de casos de sífilis predominan las mujeres, mientras que a partir de los de los 50 50 son para hombres. arriba los hombres. O sea, yo creo que antes no había tantos medios como para poder comunicar bien esto. Claro, y ahora se está Y eso comunicando de una llevó mejor a que manera. los hombres de mayor edad, se podría decir así, que Sí, tengan abuelitos. enfermedades por no cuidarse. por no cuidarse. Sí, Es una locura, che. demasiado. Lorenzo, Mayetti. En la provincia de Santa Fe, la tasa creció de 8 casos por cada 100.000 habitantes en 2018. ¿Cómo? Perdón, me perdí. En 2018, de 8 por cada 100.000 habitantes. Es entre 2018 y 2023. Sí, Sí. entre 2018. Y en 2023 pasó a 121 personas por cada 100.000. Ah, listo. Es mucho. O sea, es Mucho. una suba que parece relativamente poco si lo comparamos con 100.000 habitantes. Pero de 8 a 121 es un trecho bastante amplio. Es bastante, bastante. Y tan solo en 5 añitos. Y en Santa Fe nomás. Y solo en Santa Fe. O sea, que 21.000 personas más. en lo se que viene contagiaron. siendo la República Argentina debe haber aumentado demasiado. Bueno. El estudio del Ministerio de Salud 2018-2019 identificó 199 varones que tienen sexo con varones, de los cuales 62 eran adolescentes, 15, 19 años, y 135 jóvenes Entre 20 y 24. entre 20 y 24 años. Esos los contagiados. Esto Entre evidentemente... varones. Entre Sí. varones. Esto tampoco demuestra que el mito que se creía antes se Ah, creía sí, que sí, sí, solamente sí. era entre que varón eran y mujer. enfermedades No, Entre varón y era. mujer. O sea, eran enfermedades que se contagiaban a partir de relaciones gays. sí, Nada que ver. homosexuales. O sea, Eh, antes se creía, hace una banda, se creía que entre hombre, o sea, entre hombre y hombre, Claro. era porque de ahí surgió el VIH. el VIH. Sí, sí, sí. Lo Hay mismo una pasó película. con Freddie Mercury. Sí, Claro, esa justamente. película, a esa Mercury película. le decían que tenía VIH simplemente porque Era era homosexual. 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 Justamente ahí está el mayor ejemplo. Sí, sí, Pero nada que ver el, No, nada que ver, nada que ver. el mito. Está la película, Claro, ¿no? Está la película. sí, la Está la película. Muy buena película. Sí, más. Último. Último dato. El último dato, sí. Dale. Tirate uno lindo. A ver, pará. El 13 está bueno. Se tira un pedo. Acá. Los adolescentes propusieron ampliar la distribución de preservativos en espacios Transitados. transitados y fortalecer campañas digitales en redes como estrategia más eficaz. Está completamente perfecto que los adolescentes hayan Claro. propuesto eso por el hecho de que hoy en día, justamente como lo hablábamos antes, aparte de que la ESI es algo que no está Claro, muy del todo explicado en lo que es las escuelas secundarias, porque en una escuela secundaria no te dan la ESI necesaria, la Es más, ESI que necesita un adolescente más, para comprender lo que es el mundo de la antes, educación sexual. yo creo que escuelas, no sé si se acuerdan, cuando venían a darnos clases de ESI no ofrecían, Preservativos, Preservativos. profilácticos. claro, ahora no sé si No, es, ahora creo que no o muy poco. Es más, Seguramente. bueno, en primaria antes se daban también y ahora en secundaria no. Claro, una Es no se locura. da, completamente o sea, rarísimo. Es raro el tema. Pero igual está bien que ellos lo hagan. Sí, está bien que- concientizan a las demás personas. Que Claro. a que los usarlo. adolescentes, nosotros podamos intentar concientizar a otros adolescentes. Porque hay muchos adolescentes que entienden, Pero se tienen que no se proteger, tomarían el tiempo en explicar. y hay otros adolescentes que no. Claro, Entonces está bueno que los adolescentes que saben o sabemos, le expliquemos a los que no lo que tienen que hacer y cómo protegerse de las ETS. Concientizar. Claro. exacto. Después si lo Concientizar. hacen o no lo hacen, Si, y bueno. si lo hacen o no lo hacen, bueno, Es queda a tema su de ellos, criterio, queda a su criterio. pero el intento de por ampliar esto es nuestro y Sale de nuestro corazón. intentar que cambie el hecho de que
en la adolescencia se registran muchísimos más casos de ETS que en la adultez. Sí, obvio. Claro. Porque la mayoría del aumento de las ETS son en adolescentes. Ya casi ni se ve un aumento en la tasa de contagios adultos. Claro. Se ve Aunque muchísimo hay, más- pero se hay, ven más pero se ve adolescentes. muchísimo más el aumento, se pone Sí, mucho sí, el sí. foco en lo que somos los adolescentes. nosotros. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de tener ESI. En cambio, los adultos mayores por ahí no tuvieron la suerte de tener ESI cuando iban al colegio. Y- Claro. Y bueno, ahora no se da tanto la ESI porque, digamos la verdad, seamos sinceros, la ESI hoy en día casi ni se No da. había dicho que se había aprobado en 2006, ¿no? En 2006 Sí. se aprobó Claro, hay y muchos ya hasta hoy en día mayores. casi nada. Pero bueno, qué sé yo, si se puede concientizar a los otros jóvenes, Sí. muchísimo mejor. Y pensar que todo esto salió Salió de este libro. Una delgada línea Una rosa. delgada línea rosa de Analisa Estrada. Muy lindo libro, la verdad, que leímos con la profesora Vanessa Quintana. Muchas gracias por enseñarnos esto. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos cuando nos veamos. Hasta luego. Chao. Chao. Un beso.